míos, ¿verdad? O sea, que lo he tomado como una misión de vida, como una misión de vida. Y es un mensaje, es un pasaje en la Escritura que muchos pastores y muchas iglesias lo usan para predicar justamente en la Semana Santa, los domingos de resurrección. Yo no creo haberlo usado en un domingo de resurrección. Creo haberlo usado muchas veces, no en un domingo de resurrección, pero siento que hoy día era un buen tiempo para compartirlo. Y es el pasaje cuando Jesús ya ha resucitado y Jesús ha estado camino a Emaús, ¿verdad? ¿Conocen la historia? Él va camino a Emaús y se encuentra con dos de sus discípulos que andan desanimados, que andan, ¿verdad?, con la moral en el piso porque su maestro había muerto. Y Jesús se les aparece y ellos no lo reconocen y Él va hablando por el camino con ellos y ellos no lo reconocen hasta que llegan a un lugar y Jesús les muestra las manos y hay un momento donde ellos se les abre el entendimiento y pueden reconocer a Jesús. Pero ellos tienen una conversación y es aquí donde está el pasaje en esta mañana. Yo le titularía a este mensaje el Evangelio completo. ¿Y por qué digo el Evangelio completo? Porque siempre que he escuchado este mensaje predicarse en días de resurrección, no se predica completo, se predica incompleto. Pero acá podemos ver la Biblia resumida. Toda la escritura la podemos ver resumida en este pasaje de la Biblia. Así que Jesús está hablando con estos discípulos y Jesús va a decir lo siguiente. Lucas capítulo 24, verso 46 al 49. Dice la Biblia. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a leer hasta ahí. Si usted tiene su Biblia en su mano, uno o dos versículos antes, la Biblia dice que Jesús le dice a ellos, a estos discípulos, pero ustedes tienen que saber lo que está escrito de mí, en los profetas, en los salmos. O sea, Jesús le está diciendo, en toda la escritura, cuando él hablaba de los profetas y los salmos, Jesús está hablando de todo el Antiguo Testamento. Recuerden, en ese tiempo no está el Nuevo Testamento, está comenzando el Nuevo Testamento, y Jesús les está diciendo a ellos, los profetas, los salmos, en toda la escritura se dijo estas cosas de mí. ¿Qué cosas se dijo de ti, Señor? Y aquí le dice, está escrito, y así fue necesario, que Cristo padeciera. ¿Está conmigo? Que Cristo padeciera. Que Cristo resucitara. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hermanos, y nosotros en la Semana Santa y en los días de resurrección nos encanta a los pastores, y hay que predicarlo, que Jesús murió. Y es verdad, Jesús murió, Jesús padeció. Dice el versículo, Cristo tenía que padecer. Y padeció. Y a mí siempre usted me habrá escuchado alguna vez decir, si había un responsable para que Cristo padeciera, era el enemigo, era Satanás el diablo. Y Satanás el diablo hizo su parte. Satanás el diablo le hizo la vida imposible a Jesús. Lo tentó, le complicó cuando estuvo en la tierra. Es más, cuando Jesús muere, inclusive vemos en la película, ¿verdad? En la película vemos ahí el diablo pasando, ¿verdad? Gozándose. Él no sabía lo que le esperaba. Pero Cristo tenía que padecer. Hermanos, y el padecer y la muerte del Señor para nosotros implica grandes cosas. En primer lugar, el Señor pagó el precio de nuestro pecado con la muerte. El hecho de que Jesús haya ido a la cruz del Calvario, hermano, eso es el pago de los pecados que le correspondía a usted y a mí. El Señor pagó con su vida
a precio de su sangre, pagó por nuestros pecados. La cruz nos correspondería a nosotros. El lugar de Barrabás nos correspondería a nosotros. Pero el Señor tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz del Calvario y Él estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él no tenía que hacerlo. Él no tenía por qué ir a la cruz. La Biblia dice que el pago del pecado es la muerte y el único ser humano que nunca pecó fue el Señor. La Biblia nos dice claramente, Él pagó por nuestros pecados en Romanos capítulo 5. Él pagó por tus pecados. Yo quiero que tú pienses en el pecado más extravagante que tú hayas cometido en tu vida. Piensa, ¿cuál ha sido el pecado más desastroso que has cometido en tu vida? Ahora piensa en el pecado más desastroso de la humanidad. Piensa en los pecadores más grandes que pueden haber en el mundo. Piensa, no sé, en Hitler, en esos violadores seriales, en esos asesinos. Dice la Biblia, Él pagó por todos los pecados. Los de antes, los de ahora y los que han de venir. Hermano, Él pagó, Él fue el pago del pecado de la humanidad. Todos los pecados cayeron sobre el Señor. Era necesario que el Cristo padeciera. Era necesario, no era una opción. Entonces la muerte del Señor no solo cubrió nuestros pecados, pagó nuestros pecados, la muerte del Señor también nos demuestra el amor de Dios para con nosotros. Imagínate que tú eres un padre y tienes que dar a tu hijo a morir para salvar a otros. ¿Tú darías la vida de un hijo para salvar a otros hijos? Bueno, eso ya lo podríamos pensar, ¿verdad? Pero ¿darías la vida de tu hijo para salvar a desconocidos? Ahora te digo más, ¿darías la vida de tu hijo para salvar a desconocidos que encima han pecado contra vos? Que te han hecho daño, que se han transformado en enemigos tuyos. La Biblia dice que usted y yo éramos enemigos de Dios. Sin embargo, el Señor mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos enseña que eso lo hizo por amor. Cristo tenía que padecer. Cristo tenía que morir. Y Cristo murió. Y pagó por nuestros pecados y nos mostró el amor de Dios en la cruz del Calvario. Pero no solamente dice eso el pasaje que estamos leyendo. Era necesario que Cristo padeciera, pero era necesario que resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, y el Señor resucitó de los muertos. La gente, hay mucha gente que ha negado la resurrección del Señor. Hay mucha gente que ha negado, no, que no estaba muerto, no, y ha sido probado una y otra vez. El Señor resucitó. No lo busquen entre los muertos porque Él vive. Él ha resucitado, hermano, y la resurrección de Cristo ha hecho para nosotros seguridad en el Evangelio. Dice Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Toda la fe cristiana parte desde la resurrección. Si no hay resurrección, no hay pago de los pecados. Si no hay resurrección, no hay vida eterna. Si no hay resurrección, nosotros tampoco vamos a resucitar el día que muramos. Pero porque Él ha resucitado, usted va a resucitar. Su cuerpo no va a quedar solamente ahí enterrado. Usted va a ir a la presencia del Señor. El Señor ha resucitado. Hermano, y si hay un responsable para que el Señor haya resucitado, ese es Dios. Alguno pudiera decir es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, está bien, el Espíritu Santo de Dios hizo su trabajo. Ahora, preste atención. Porque Cristo tenía que morir y murió. Y si había un responsable era el enemigo. Dice el texto, tenía que padecer. Pero el texto dice, y tenía que resucitar. Y si había un responsable que Cristo resucitase, ese era el Padre o el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y el Padre hicieron su tarea. Al tercer día, el Señor se levantó de los muertos. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención que en los domingos de resurrección no se predica el Evangelio completo. Terminamos ahí y hacemos mucho énfasis. Tenía que morir y murió. Tenía que resucitar y resucitó. Pero ese no es el Evangelio completo. El Evangelio completo, toda la vida de Jesús, toda la historia de Jesús, todo el plan de Jesús están en este pasaje. Dice la Biblia, el verso 47, y que se predicase
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. ¿Quién era responsable de esa parte? La iglesia. Cristo tenía que padecer, diablo hizo su parte. Cristo tenía que resucitar, Dios hizo su parte. Se tenía que predicar el perdón de los pecados en todas las naciones. ¿De quién es la tarea? De la iglesia. Hermano, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros venimos y le predicamos el evangelio a una persona, nunca le damos el evangelio completo. Siempre le damos el evangelio incompleto. Le decimos a la gente que es pecadora, ¿verdad? Usted es pecador, usted necesita a Cristo. Y está bien eso. La gente tiene que saber que el pecado nos separa de Dios. Eso nos abre la puerta para después recibir la gracia. ¿Me está siguiendo? Y le decimos a la gente, usted es pecador, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y usted necesita a Cristo? Sí, reciba a Cristo como su Señor y Salvador. La gente recibe a Cristo como su Señor y Salvador, le decimos, muy bien, usted es salvo, siga con Dios. Ese es el evangelio incompleto. El texto bíblico, acá se resume toda la Biblia, dice, Cristo tiene que padecer por los pecados, Cristo tiene que resucitar, pero se tiene que predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Nunca le decimos a la gente, acepte a Cristo como su Señor y Salvador, ahora vaya y predique el evangelio de Cristo. Lo terminamos en aceptar a Cristo. Nunca le damos la responsabilidad. Y está en la Biblia, hermanos. Está en la Escritura. No me alcanza con solamente predicar el evangelio. No me alcanza solamente con decirle que Cristo ha resucitado, que tiene que recibir a Cristo. Ahora la gente tiene que saber, ahora es tu responsabilidad, porque este es el evangelio completo. Hay una parte que hace Dios y hay una parte que hace usted y que hago yo. Es predicar el evangelio en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuánto me están entendiendo? Cada vez que le prediques el evangelio a alguien, predicar el evangelio completo. Predicar el evangelio completo. Jesús predicaba el evangelio completo. Jesús nunca le decía a la gente, ¿te gustaría recibir a Cristo? Nunca le decía, hacía una oración de fe. Tú eres pecador, hacía una oración de fe. Vete, no, Jesús le decía, si no estás dispuesto a tomar la cruz, no puedes ser mi discípulo. Ve y anuncia, ve y predica. Jesús predicaba el evangelio completo. Por eso no era tan famoso Jesús. Si Jesús se ponía a predicar el evangelio que se predica hoy en las redes sociales, tuviera miles de followers, de seguidores. Porque el evangelio que hoy predicamos no es completo. El evangelio que hoy predicamos es arrepiéntete, recibe a Cristo, pero nunca le decimos la tercera parte, que se anuncie el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Alguien me está siguiendo? Hermano, que este día de resurrección sea para que nosotros podamos abrir los ojos y entender que fue fantástico que el Señor haya resucitado. Es la base del evangelio. Pero si el Señor hubiera resucitado y nadie predica el evangelio y nadie predica el arrepentimiento de los pecados, el evangelio nunca llegaría a ningún lado. Hay una tarea que tenemos por hacer. Y por eso yo he decidido esta mañana traer este pasaje. Fíjese cómo dice el pasaje. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas, ¿dónde? ¿En todas qué? Las naciones. Esa palabra es la palabra griega etnes. Y quiere decir grupo étnico. El deseo de Jesús era de Dios, el plan de Dios que está en este pasaje. Cristo muere, Cristo resucita, el evangelio se predica en cada grupo étnico. Ese es el pasaje. Cristo muere, Cristo resucita, se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en cada grupo étnico en el mundo. Ese es el plan de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora escuche bien. Comenzando desde Jerusalén. ¿Comenzando de dónde, iglesia? Hoy vamos a ponernos teólogos, ¿okay? Vamos a estudiar. ¿Comenzando en dónde? En Jerusalén. Se comenzaba en Jerusalén. Y Jesús le dice en el versículo 48, ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿A dónde había que comenzar? Jerusalén. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál fue la orden de Jesús? ¿Quedarse en dónde? En Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seas investido del poder de lo alto. Aquí hay una orden de Dios. Mire, Jesús está dando el plan. Yo tenía que morir, yo tenía que resucitar, aquí estoy. Ahora se tiene que predicar el perdón de los pecados en todos los grupos étnicos. Así que quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga por ustedes. ¿Sabe cuántos días demoró el Espíritu Santo en venir? 40 días.
En 40 días ellos estaban reunidos y vemos Hechos capítulo 2, ¿viene quién? El Espíritu Santo. Ellos empiezan a hablar en otros idiomas, la gente entiende, el Espíritu Santo ha venido. Ahora, de acuerdo al mandato, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Salir. Si usted lee en Hechos, vamos al siguiente slide, pero en Hechos capítulo 1, versos 4 al 5, otra vez Jesús, antes de ascender, da la misma orden. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Me está siguiendo? Sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. La cual dijo, oíste de mí, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En otras palabras, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Otra vez, 40 días y mire cómo dice la Biblia. Versículo 8 ahora, Hechos 1:8. Le dice, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Pero el verso 8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y me serán testigos. ¿En dónde, iglesia? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio completo. Cristo tenía que morir, Cristo tenía que resucitar. La iglesia tiene que predicar el evangelio en estas 4 esferas: Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos, ese es Hechos 1:8. ¿Qué pasó con la iglesia? Hechos 8:1. Fíjese, Hechos 8:1 dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué muerte? La muerte de Esteban. Ese fue el primer mártir cristiano, Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, ¿qué dice la Biblia? Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Escuche bien. ¿Cuál era la orden, iglesia? Quedarse en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera el Espíritu Santo. 40 días después el Espíritu Santo viene. Hechos capítulo 1, capítulo 2, el Espíritu Santo viene. Hechos capítulo 8, la iglesia es perseguida por desobediente. La iglesia empieza a ser perseguida. Dios usa la persecución para que toda la gente salga esparcida. ¿A dónde? A Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Por desobediente. Pasaron 6 capítulos de la Biblia, de Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 8. Son 6 capítulos y nosotros los damos vuelta en un segundo, todas esas páginas. Pero sabes, esos fueron más de 2 años. Algunos creen que entre 2 y 4 años pudo haber pasado de Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 8. ¿Cuál era la orden? Una vez que llegue el Espíritu, me predican el Evangelio en todas las naciones. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo muriera y murió. Porque era necesario que resucitara y resucitó. Porque se tenía que predicar el Evangelio en todos los grupos étnicos. Y la iglesia no obedeció. Se quedó estancada. Se quedó siendo una iglesia muy feliz, con grandes servicios, con buena adoración, con muy buen compañerismo. Y lo que le estoy diciendo, hermanos, lo que le estoy diciendo es real, ¿eh? Era la iglesia del momento, era la mega church, era la iglesia que usted nunca quisiera dejar de ser miembro. Imagínese por un instante lo que era la iglesia de Jerusalén. Imagínese por un instante la iglesia de Jerusalén. Un día predicaba Mateo, predicaba sobre las finanzas. Era un erudito, tenía una maestría en finanzas, Mateo. Y un día predicaba Juan, el apóstol Juan, acerca del amor. Imagínese, la Biblia dice que era el discípulo del amor. Y un día predicaba el pastor Pedro. O sea, tenían un equipo pastoral de primera línea. Habían estado a los pies de Jesús. Y encima tenían un compañerismo. Si alguien tenía necesidad, lo vendían. A nadie le hacía falta nada. El pueblo estaba contento con la iglesia. Dice que el pueblo le gustaba la iglesia. Y dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos, los que iban a ser salvos. Era una iglesia exitosa. ¿Quién se quería ir de esa iglesia? Nadie. Excepto que el Señor dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Luego serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Se dio cuenta que hay cosas lindas que nosotros podemos hacer que nos parecen espirituales, pero que pueden estar en desobediencia total delante de Dios. La iglesia fue desobediente, hermanos. Y por eso Dios tuvo que mandar una persecución extrema para que la iglesia salga. A veces decimos, ¿por qué nos pasan estas cosas? Muchas veces es por desobediencia. A veces Dios tiene que mandar una persecución para que la iglesia reaccione. A veces Dios tiene que mandar ciertas situaciones para que la iglesia despierte. Se tenía que predicar el evangelio en cada grupo étnico. Déjeme darle una miradita a la realidad en esta mañana. Vamos a poner el slide, por favor, donde están toda la gente. Yo quiero que usted mire ese slide. La Biblia dice que se tenía que predicar el evangelio en cada grupo étnico. ¿Cuántos grupos étnicos usted ve en el mundo? 11.500 grupos. Vamos a redondear, hay 11.000 grupos étnicos en el mundo. Gente que habla un idioma, gente que es de una misma cultura. 11.000 grupos. Y usted dice, eso es tremendo. Bueno, el evangelio se tenía que predicar en todos estos lugares. Han pasado 2000 años. Cristo murió, Cristo resucitó. La tarea de la iglesia era predicar el arrepentimiento a todos estos grupos étnicos. ¿Qué pasó con eso? Mire la realidad hoy día. Siguiente slide. Hay 6.000 grupos, 6.800, pero 6.000 grupos étnicos que se consideran no alcanzados. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen muy poco porcentaje de creyentes. 2%, 3% de creyentes. ¿Sí? 6.000 grupos de 11.000. Más de la mitad de los grupos del mundo, aún después de 2000 años, no han sido alcanzados. Yo te pregunto, ¿la iglesia ha hecho su tarea? 2000 años. En muchos de estos grupos hay Coca-Cola. Han pasado 2000 años. Y hay más de 6.000 grupos étnicos que no han escuchado el evangelio. Pero Cristo tenía que morir y murió. Y tenía que resucitar, gloria a Dios, y resucitó. Pero ¿y la iglesia qué hizo? Ahora, si esta fuera todo el número, podríamos decir, bueno, pero no estamos tan mal. Pero escuche esto, de esos 6.000 grupos no alcanzados, grupos étnicos no alcanzados, que son esos grupos que oramos cada semana acá en la iglesia, de esos 6.000, siguientes slides, hay 3.000 grupos, hermanos. 3.000 grupos que se consideran no alcanzados, pero no solamente no alcanzados, sino no alcanzados y olvidados. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen oportunidad, que no hay un creyente cerca, que no hay una iglesia cerca. Muchos de ellos no tienen el evangelio en su idioma. Muchos de ellos pueden manejar horas o pueden caminar horas o pueden subirse una balsa horas y no encontrar un solo creyente. Generación tras generación se han ido a una eternidad sin Cristo porque nadie les ha predicado el evangelio. Pero Cristo tenía que morir, Cristo tenía que resucitar y la iglesia tenía que predicar el evangelio en cada grupo étnico. El evangelio completo. Mire, déjenme compartirles algunas realidades. En estos grupos, en estos 3.000 grupos étnicos, normalmente estos grupos están en lo que se conoce como la ventana 1040 en el mundo. Si usted ve un mapa, entre la latitud, longitud, hay una parte del mundo donde se encuentran estos grupos, la mayoría. Hay algunos en Latinoamérica, muy pocos. Ahora, es interesante. Hay más o menos 450.000 misioneros en el mundo. Más o menos 450.000 misioneros. Eso no es nada para los millones y millones de personas que hay. Pero sabe que el 97% de esos misioneros en el mundo, el 97%, están trabajando en lugares ya alcanzados. ¿Escuchó eso? 97% de los misioneros del mundo están trabajando, gloria a Dios por esos misioneros, pero van a lugares donde ya está el evangelio. Ahora dígame usted, ¿cómo vamos a lograr cumplir el mandato de Jesús? Que en cada grupo étnico sea predicado el evangelio. Si todo lo que mandamos, todos los esfuerzos están entre los creyentes. Yo a veces voy y hablo con pastores y les digo, hermano, ustedes están haciendo la misión de Dios. Sí, hermano, fíjese que nosotros vamos y hacemos escuelita bíblica de vacaciones en México. ¿Qué?
Escuelita bíblica. Ahí en México hay mega iglesias. El otro día estaba hablando con uno y me dice, sí, nosotros vamos a Mendoza, Argentina, mi ciudad. Hermano, en mi ciudad hay una iglesia cada 2 cuadras. Las iglesias de Estados Unidos yendo a hacer misiones a Latinoamérica. Eso es ir de paseo, hermano. Eso es ir a pasear, a comer carne asada a Argentina, a comer tacos de barbacoa a México, a comer chuchitos a Guatemala, o la de Honduras, ¿cómo se llama? Las baleadas. Por Dios. Pablo dice, yo me esfuerzo a ir a predicar donde el evangelio no ha llegado. La tarea es predicar en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La tarea de la iglesia es que cada grupo étnico escuche el mensaje de salvación. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la razón de la iglesia. Por eso murió Cristo, por eso resucitó Cristo y por eso Cristo nos mandó a predicar este mensaje. Y todavía hay gente que me dice, no, las misiones no es para mí. Si las misiones no es para vos, el evangelio no es para vos. Si las misiones no es para vos, el evangelio no es para vos. Porque el evangelio completo incluye que cada grupo étnico escuche el mensaje de salvación. ¿Cuántos me están siguiendo? Déjeme darle algunas realidades, ya que le vamos a entrar con todo. Déjeme darle algunas realidades acerca de estos grupos, de estos 3.000 grupos. Algunas realidades entre ellos. Mire, siguiente slide. De estos 3.000 grupos, hay 3.000 grupos, de estos 6.000, perdón, hay 3.000 grupos que no tienen acceso a las Escrituras. ¿Escuchó eso? No tienen acceso a una Biblia. No tienen acceso al Evangelio en su idioma. Si quisieran leer una Biblia, no tienen acceso. Muchos de ellos, el Evangelio no ha sido traducido a su idioma, porque algunos ni idioma tienen. Pasa que nosotros vivimos en una cajita, hermanos, y pensamos que todo el mundo es como nosotros. Hay grupos étnicos que ni siquiera idiomas, son dialectos, que solamente lo entienden ellos. Mire la tarea inmensa que tiene la iglesia de poder llevarles el Evangelio a esta gente. Más de 3.000 grupos sin acceso a las Escrituras. Siguiente slide, por favor, hermanos. Miren estos grupos. Lugares de muy difícil acceso. Muchos de estos grupos están en las selvas. Estuvimos con el hermano David Monduy hace unos días en Enlace Global, un hermano que está llevando equipos a trabajar en la selva del Amazonas. De hecho, si alguno siente el deseo de ir a servir en la selva del Amazonas, el hermano David lo lleva con mucho gusto. Conocemos al hermano Chayán, hemos orado por acá. Estuvo 5 años en Brasil, en la selva de las Amazonas. Hermanos, donde se tienen que subir a una canoa y viajar 8 horas en canoa, en una balsa para poder llegar de un pueblo a otro, a lugares donde hay indígenas, donde el evangelio nunca ha llegado. Cristo también murió y resucitó por ellos. Hermano, y nosotros nos podemos quedar en esta iglesia y estar todos bien y vestirnos bien el domingo y disfrutar y cuidarnos y ser una iglesia en comunidad y tener muy buenas redes sociales y muy buenos videos y podemos tener una predicación linda y buenos músicos, pero el mundo se está perdiendo. Generación tras generación. Si nosotros no estamos enfocados en lo que Cristo hizo, hermano, no estamos cumpliendo el papel como iglesia. Muchos de estos grupos están en la selva, en zonas de desiertos, zonas desérticas, difíciles de acceso. ¿Qué hablar de las zonas de guerra? Solo para que usted tenga una idea, siguiente slide, 50.000 a 70.000 cristianos, escuche esto, viven en campos forzados solamente en Corea del Norte. Creyentes, viviendo donde los encierran y donde los maltratan y los hacen trabajar forzadamente solamente por ser creyentes. Lugares de hermanos donde hay persecución. En la India ahora me estaba diciendo uno de los hermanos que a donde van a ir a trabajar los hermanos, el estado siguiente ya están persiguiendo, ya están prendiendo fuego a los pastores, a las iglesias. Lugares difíciles. ¿Será que la iglesia tiene que orar? ¿Será que la iglesia tiene que dejar de pensar solamente en nosotros y pensar en la tarea de Cristo? Hermanos, tenemos un peligro muy grande. El Señor nos ha mandado a pensar en su reino. Y nosotros estamos pensando en nuestro principado chiquitito acá. Se trata del reino de Dios. No se trata de nuestro principado. El evangelio se trata de Él. La gloria de Dios en las naciones. El evangelio nunca se ha tratado de nosotros. El evangelio se trata de que su nombre sea glorificado en cada rincón de la tierra. Esa es la realidad. Mire, vamos a hablar de la pobreza en estos grupos.
Fíjese, 2.700 millones de personas viven con menos de ¿cuánto? Menos de $2.50 por día. 1.200 millones de personas viven con menos de $1.25 al día. Yo siempre digo, ¿saben qué te convierte esto a ti y a mí? Si más de la población, más de la mitad de la población vive con menos de $2 al día, ¿usted tiene más de $2 por día? Entonces tú estás considerado rico comparado con la mitad de la población del mundo. Yo te pregunto, ¿será que la iglesia en Estados Unidos, en el occidente, puede hacer alguna diferencia? Mis hijas me piden $5 para el café casi todos los días. Ya me están quebrando. Escucho a Starbucks y empiezo a temblar. Me da ataques de pánico. Y hay gente que vive con menos de $1.25 al día. Miles de millones de personas. Mire, 22.000 niños. 22.000 niños mueren cada día de hambre por pobreza. 22.000. Ayer murieron 22.000. Hoy mueren 22.000. Mañana morirán 22.000. ¿Y en dónde pasa la mayoría de estas cosas? En esos grupos étnicos. En esos grupos donde el evangelio no ha penetrado. Donde el evangelio no ha llegado. Porque donde el evangelio llega, todo cambia. ¿Cuánto me están entendiendo? Todo cambia. Mire, las estadísticas dicen que si yo sumo el SIDA, la malaria y la tuberculosis, esas 3 enfermedades no matan tantos niños como mata el hambre en el mundo hoy por hoy. Si yo junto todas esas enfermedades, el hambre les gana, la necesidad les gana, mata más personas en el mundo. ¿Cómo yo como iglesia, hermanos, me puedo quedar de brazos cruzados? ¿Cómo usted como un discípulo de Cristo se puede quedar de brazos cruzados? Hay una tarea que tenemos por delante, predicar el evangelio. Dice la Biblia que era necesario que Cristo padeciera. Era necesario que resucitara. Pero usted tenía que predicar el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Y qué voy a hacer yo con el evangelio completo? Yo puedo decidir, como hizo la iglesia en Hechos, decir, no, yo estoy viviendo la vida cristiana. Yo estoy viviendo mi vida cristiana. Hermano, si tú lo piensas, no se trata de vivir solamente la vida cristiana. Se trata de estar en una misión con Jesús. Cuando hablamos de ser un discípulo, decimos que es conocer a Cristo y seguirlo. Decimos que es ser transformado por Jesús y decimos que es estar en misión con Jesús. Muchos creyentes solamente lo están siguiendo. Algunos ni lo siguen, Muchos creyentes se dejan más o menos transformar, pero muy pocos creyentes están dispuestos a estar en una misión con Cristo. La pregunta es, ¿cuál es tu tarea? Porque yo hoy día, hermanos, pudiera hablar solamente de la resurrección, que eso es un montón, que eso es mucho. Pero ¿qué hacemos con la resurrección si la iglesia no hace su tarea? ¿Qué valor tendría? Y es profundo lo que le voy a decir, pero ¿qué valor tendría que Cristo resucite y que el evangelio no se predique? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? ¿Qué vas a hacer? Yo me puedo pasar la vida aquí en Richmond dándole estudios bíblicos a mis amigos más cercanos. Me puedo pasar la vida compartiendo en el grupo pequeño, comiendo pupusas cada miércoles y pensar que estoy cumpliendo con el plan de Dios. Eso es parte de la tarea. Eso es parte de mi crecimiento. Pero la razón que crezco es que me preparo para hacer la obra que Cristo nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos celebran la resurrección? Pero ¿cuántos están dispuestos a cumplir el evangelio completo del Señor?
Esa es la tarea. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar esta mañana y vamos a dejar esto en el corazón y que en este día de resurrección nos sirva para poder entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Voy a pedir que incline su rostro ahí donde está. Y quiero que tome un minuto para pensar. ¿Cuál es tu parte en esta tarea? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti? ¿Estás agradecido por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor? Pero ¿qué hacemos con esto? Yo quisiera que te pongas de acuerdo con Dios. Abner, ¿estamos listos? Paola, ¿estamos listos? Vamos a tomar unos minutos ahora, porque queremos compartir la cena del Señor. Manténgase con sus ojos cerrados. Y vamos a repartir la cena. Mientras que los músicos nos dirigen en una adoración en esta mañana, yo quiero que usted piense en lo que ha escuchado. Y que mantenga un espíritu de adoración al Señor, de gratitud al Señor. Él ha sido bueno. Él hizo su parte. Mientras que recibe su pan y su vino, adore al Señor ahí donde está.